Calderón Bautista. Calderón Bautista, ya. Ok. Ya, muy bien. Guzmán Andía, dice. Guzmán Andía, Chávez, Quispe Chávez, Quispe Chávez, Evelyn. Muy bien. ¿Y quién más? Nadie más. Ya. Muy buenas noches, jovencitos. Campos Moquillaza ha llegado. Campos. Presente, Miss. Buenas Hola, noches. buenas noches, Geomira, ¿cómo está? Muy bien. Ya. Licenciada, buenas noches. Hola, Siete Villa. Quispe. Buenas noches con todos. Les voy a pedir encarecidamente que por favor su audio lo silencien, ya, por favor, para que no haya ruido durante la clase, ya, porque a veces se cruza y los chicos no escuchan bien. Por favor, todos sus audios desactívenlos o silencienlos, ya. Yo les voy a agradecer muchísimo, ya. Bien, miren chicos, primeramente para decirles que el Zoom se está cortando, ya. Entonces, ustedes apenas se corta, ustedes vuelvan a ingresar con el mismo link. Estamos en ese problema ahorita. Entonces, hay que dar solución. Entonces, vuelvan a entrar ustedes con el mismo link y continuamos, ¿ok? Hasta terminar el proceso. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, esos audios, ya. Chicos, escuchen. Ustedes tienen una tarea ya colgada en la plataforma y el día jueves van a entrar a su plataforma a rendir un examen, ¿ya? Son 10 preguntitas nada más del tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Que es un tema también muy interesante, ya lo van a ver por qué, ¿ya? Vamos a hablar de la comunicación terapéutica, definitivamente, pero acerca del cuidado del técnico de enfermería, específicamente a la familia, lógicamente a la familia y al paciente. Como yo les decía, en salud mental se trabaja mucho con la familia, ¿ya? Una vez que el paciente es dado de alta, ya salvo que hay familias que solicitan los servicios del técnico o de un profesional de la salud, entonces van al domicilio del paciente a cuidar. Pero cuando no hay los recursos, definitivamente la familia es la que toma los cuidados, ¿no? Muy bien. Buenas noches. Por favor, silencien sus audífonos, ¿ya? Sus micrófonos, por favor. Gracias. Empezamos, chicos, ¿ya? Ya, a ver. ¿Qué dice César? Disculpe, quería hacer una consulta con respecto a las notas. Lo que pasa es que no se logran visualizar en el internet. ¿Qué ha pasado? No se pueden visualizar sus notas, Miss, en el internet. Todavía no los he mandado, Jesús. Por eso es que no visualizas nada. ¿Ya? Más tarde lo voy a enviar, ya tengo todo ya, no se preocupe. Ya. Bien, vamos a ver nuestra atención de asistencia de enfermería en salud mental, la labor de ustedes, ¿no? Del técnico de enfermería. Cuidados del técnico de enfermería al paciente, a la familia, y vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva, ¿no? O sea, aquí se refiere a lo que es el tema que ya hemos ido tratando anteriormente, lo que es la comunicación terapéutica, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy interesante porque nosotros los profesionales de la salud debemos saber dirigirnos al paciente y a la familia. Al paciente con estos problemas tenemos que tener mucho tacto, mucho cuidado cuando nos dirigimos a ellos, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a empezar. Bien, primeramente vamos a hablar, ¿no? Lo que significa asertividad, porque el profesional tiene que ser una persona asertiva, ¿no? Pero ¿qué qué es la asertividad, no? Entonces aquí este término asertivo o asertividad es una forma de expresión, ¿ya?
Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada. ¿Qué significa esto? Que el profesional de la salud debe ser una persona que cuente con todas estas características, que sepa dominarse a sí mismo, que sepa controlar las situaciones, que sepa manejar las situaciones en forma muy inteligente, muy profesional. Bien, entonces, esta comunicación asertiva suele definirse como un comportamiento comunicacional, maduro, ¿ves? ¿Se da cuenta? Maduro, en el que la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas. ¿Se dan cuenta? Sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. ¿Ya? Entonces, esto significa que la persona cuando se expresa, no va a expresarse pues gritando groseramente, porque yo hablo fuerte, todos me van a escuchar. No, señores. Recuerden que la asertividad consiste en este comportamiento en la comunicación. Forma madura, ¿ya? Centrada, siempre manteniendo la educación, el respeto por las personas, a través de la cual nosotros no agredimos, ni verbal ni físicamente. Y es más, que tú como profesional no te vas a ver sometido a lo que digan las personas que se están dirigiendo a ti. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que mi paciente, que no sé cuánto. Porque muchas veces la familia presiona mucho. Entonces tú, déjalo que primero hablen, escúchalos, obsérvalos calladitos, y tú vas a decir mucho estando calladito ahí, ¿ya? Una vez que ellos terminaron de hablar, así sea fuerte o tratando de herir su selectividad porque la gente se desespera. Entonces tú vas a expresar tus convicciones y vas a defender tus derechos y tu punto de vista como profesional, ¿ok? Ya sabe lo que es la asertividad, ¿ya? No por el hecho que grites y todo eso, estás diciendo tú, la verdad que tú tienes razón. No, señor. El profesional primero debe saber escuchar y luego expresar tus convicciones, que tú como profesional sabes cómo debes tratar y atender al paciente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de este punto que es muy importante porque hoy en día las personas como que estamos muy ansiosas y a veces agredimos verbalmente a los demás. Desgraciadamente estamos viviendo una situación muy fastidiosita, ¿no? Pero manteniendo esta asertividad, esta comunicación asertiva, definitivamente, ¿ya? Vamos a evitar ese tipo de problemas, ¿ok? Bien, entonces, esta comunicación asertiva, ¿qué es esta comunicación? Va a ser una forma de expresión consciente, ¿ve? Lo hemos dicho, congruente, muy clara, directa y muy equilibrada. ¿Cuál es su finalidad? Comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos o defender nuestros legítimos derechos, ¿ven? Sin la intención de herir o perjudicar. ¿Está claro? Entonces, es un punto bien importante que debemos tener presente. Vamos a encontrar personas que hacen gala de una comunicación asertiva y transmiten, por ejemplo, transmiten sin titubeo correctamente lo que quieren, ¿no? ¿Ven? Entonces, suavemente, con educación, tú puedes expresar tus puntos de vista con mucho respeto y tu educación, ¿no? Entonces, es una forma muy interesante de poder comunicarnos. Bien, a través de esto, ¿no? Existen estilos de comunicación en función a esta asertividad. Por ejemplo, tenemos la pasividad o no asertividad. Personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o a ofender a otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a los demás. Eso tampoco está bien, ¿verdad, chicos? Miren, por yo no ser rechazada, yo me guardo mi punto de vista. No, señores. Todas las personas debemos respetar a los demás y escuchando su forma de pensar, ¿no? Expresándose bien, adecuadamente. No por eso yo voy a dejar de expresarme, ¿ok? Tenemos la agresividad, como estábamos mencionando. Esta se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, ¿ok? Caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, ¿ven? Obviando incluso a los demás. Entonces, eso tampoco no es así. Nosotros debemos, como profesionales, como personas, no solamente como profesionales, como personas, para vivir
en armonía con las personas, debemos ser asertivos, debemos saber escuchar a los demás, ¿ve? Vemos otro punto también, por ejemplo, ¿no? Ahí ves, mira, tus necesidades, las necesidades de otro, ¿ve? Entonces, la asertividad, tú tienes que ver, ¿no? Tus necesidades, las necesidades de otros, a ver, entonces, tú siempre respetando tu punto de vista y respetando al paciente en este caso, ¿no? O a las personas a las cuales tú te estás dirigiendo, de repente la familia del paciente. Bien, esta asertividad viene a ser un estilo de comunicación, ¿no? Abierto a las opiniones ajenas, o sea, que escuchándolo, ¿no? Dándole la misma importancia que a las tuyas propias, ¿ok? Entonces, de esta forma, evitando conflictos, sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. ¿Bien? Entonces, siempre respetando a los demás, como les digo, ¿no? Entonces, aquí, en este pasivo agresivo, el punto D, están viendo que esta comunicación consiste en evitar el conflicto mediante la discreción, ¿ok? Evitando situaciones que puedan resultarle incómodas o enfrentarle a los demás con excusas, ¿no? Falsos olvidos o retrasos, entre otros medios, ¿ya? A veces muchas personas actúan de esta manera para evitar conflictos con los demás, ¿verdad? Entonces, muchas veces aquí no asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos, ¿se dan cuenta? O sea, actúa en forma pasiva, ¿ya? Entonces, aquí tampoco se muestra receptivo hacia la otra parte, ¿no? O sea, es la parte agresiva, digamos. Entonces, pasivo-agresivo, muchas veces tratan de evitar el conflicto mediante la discreción. O sea, ellos quieren opinar, pero dicen, no, mejor para evitar un conflicto no lo digo. Y así no es, porque como les digo, la asertividad consiste en que tú organices tus ideas y las expongas a los demás, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo lo digo? ¿En qué tono de voz lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. ¿Mm? Entonces, todo eso va a hacer de que tú realices una excelente comunicación y llegues muy bien al paciente y a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Ya? Ahora, una pregunta también importante es, ¿por qué es importante la asertividad? ¿Por qué es importante que tú seas asertivo, ¿no? Esta asertividad, decir lo que tú piensas y actuar en consecuencia a ello, y haciendo lo que se considera más apropiado para uno mismo, significa que tú vas a trabajar en congruencia a lo que es, ¿verdad? En el trato con tu paciente definitivamente es por el bien del paciente y por consiguiente de la familia de él mismo. Y tú como profesional asertivo te sientes bien porque estás trabajando apropiadamente. Bien, la asertividad viene a ser una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y otra actitud agresiva frente a otras personas. Pero como les digo, agresivos no quiere decir que me voy a poner a pegarles ni a gritarles, no, sino defendiendo un punto de vista con mucha educación y mucha delicadeza, no agrediendo, no ofendiendo a las personas, con mucha educación. Bien, ¿por qué también es importante? Porque impide que seamos manipulados. Porque desde el momento que tú eres un profesional capacitado, preparado, tú no vas a permitir ser manipulado por los demás. Es un factor muy decisivo en la conservación y el aumento de tu autoestima como persona, como profesional. ¿Ven? Entonces, tú eres una persona asertiva, no vas a permitir que otros te manipulen, ¿ok? Tú vas a mantener tu punto de vista, y lógicamente como profesional que eres, tú sabes lo que va en bien del paciente. ¿Mm? Entonces, es una forma como podernos comunicar, ¿no? Bien, por ejemplo, hay técnicas, ¿no? Verbales asertivas, ¿no? Que vienen a ser un conjunto de formas de aplicar esta estrategia, ¿no? Hay una que es bien curiosa, ¿no? Que te dicen el disco rayado. Ustedes saben lo que es un disco rayado, ¿no, chicos? Que ustedes están tocando la música y se repite, se repite, se repite y no avanza, ¿no? No sigue el otro punto del disco. Se queda ahí el disco rayado, ¿no? Entonces se dice que consiste en la repetición ecuánime de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la otra persona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en vamos a suponer,
se acerca un vendedor de libros a usted y le dice, señorita, mire, este libro de enfermería es interesante, anímese, cómprelo, es bueno, tiene toda la información para la carrera y el tema de salud mental y todo. Y tú dices, no, señor, no me interesa, le dices tú, ¿no? Muchas gracias, no estoy interesada. Señorita, pero esto y el otro, y el día sigue. No, señor, le estoy muy agradecida, no estoy interesada, ¿no? Es como un disco rayado, se repite, se repite, se repite, ¿no? Entonces, expresas claramente lo que deseamos, ¿no? Pero realmente, o sea, se le aclara, ¿no? Bueno, tú no estás interesada, no tienes los medios en ese momento, no deseas comprarlo, lógicamente, y también la persona debe respetar eso, ¿no? Tenemos otra técnica, por ejemplo, el banco de niebla, le llaman así, que consiste en encontrar en algún punto limitado de verdad en el que puedes estar de acuerdo con tu antagonista. O sea, aquí, por ejemplo, lo que piensa el otro, cómo lo dice, ¿no? O sea, que si esa de lo que está diciendo, ¿no? Ahora, se trata de conocer que si está de acuerdo en lo que la otra persona tiene motivos, ¿no? Para mantener su postura, pero sin dejar de expresar que mantenemos la nuestra, ¿no? Puesto que también tenemos motivos para hacerlo, ¿ya? Ahora, existe también una asertividad positiva, ¿no? En el caso del vendedor de libros, por ejemplo, decíamos, ¿no? Señor, muchas gracias, no estoy interesado. Muy bien, ¿ya? Entonces, en asertividad positiva, por ejemplo, supone que uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en las demás personas, ¿no? Uno viene a conocer todo eso y comunicarlo de manera verbal o no verbal. ¿Mm? Como ya habíamos dicho, la comunicación verbal es a través de las palabras dichas, habladas, y la comunicación no verbal es a través de los movimientos de tus gestos, de tus manos, de tu rostro, ¿no? De los movimientos musculares, de tu lenguaje corporal. ¿Mm? Bien, aserción negativa, por ejemplo, también, esta se utiliza a la hora de afrontar una crítica cuando somos conscientes de que la persona que nos critica tiene razón, ¿ya? O sea, este es otro punto, ¿no? A pesar de que nosotros somos conscientes que la persona que nos critica tiene razón, ¿ya? Aserción negativa, bueno. Pero miren, cuando nosotros, todos los humanos, cometemos errores, ¿ya? No todas las personas tenemos la razón en todo, ¿ok? De repente, tal vez, así tú seas profesional, de repente la familia de este paciente te está haciendo ver un punto de esto, es bueno escucharlo, ¿ok? ¿No? Entonces tú dices, bueno, está interesante este punto, ¿no? Lo respeto, lo escucho, ¿no? Bueno, entonces ya tú como profesional ves. Asertividad, por ejemplo, empática, ¿no? Por ejemplo, esta permite entender, comprender y actuar por las necesidades de tu interlocutor, consiguiendo a la vez que seamos entendidos y comprendidos, ¿se dan cuenta? Ya entonces, ya habíamos hablado de la empatía, ¿verdad, chicos? Entender, ponerse en el lugar del otro. Y bien, vamos a ver también otra asertividad progresiva. Por ejemplo, si el otro no responde satisfactoriamente a la asertividad empática y continúa violando nuestros derechos, uno insiste con mayor firmeza y sin agresividad. Así, chicos. Y en la vida diaria, no solamente en la vida profesional, en la vida diaria con las demás personas, fuera de tu hospital o de tu centro de trabajo. Sí, funciona muy bien. Aquí tenemos otras técnicas verbales, por ejemplo, tenemos la asertividad confrontativa. Esta resulta útil cuando percibimos una aparente contradicción entre las palabras y los hechos de nuestro interlocutor, ¿no? O sea, aquí hay contradicciones, ¿no? Entre las palabras y los hechos. Hay que ser coherentes, ¿escucharon? Cuando nosotros ponemos nuestro punto de vista, enfocamos y expresamos nuestro punto de vista, tenemos que tener coherencia, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros hechos, ¿ya? O sea, no puedo decir, yo no soy mentiroso, por decirte, ¿no? Y no pasa ni un minuto y estoy diciendo una mentira, ¿ok? Entonces me estoy contradiciendo, ¿no? A mis hechos, a mis principios. Bien, hay otro punto también que son, por ejemplo, los enunciados en primera persona. Esta se trata de una técnica de resolución y muchas veces de evitación de conflictos, ¿ya? Este procedimiento consta de 4 pasos. El punto 1, por ejemplo, nos dice expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra persona. No siempre las personas van a ser agradables.
no todas las personas son agradables. Todas las personas tenemos defectos, tenemos nuestro punto de vista y que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con su punto de vista. Pero es bueno escucharlos y respetar su punto de vista. No nos vamos a poner a pelear por algo que ellos estén expresando en ese momento, ¿no? O sea, expresar el sentimiento negativo que te está provocando la conducta de esa persona, ¿no? De repente su mala crianza, la forma como se dirige a los demás, que falta el respeto a los demás. Muchas veces eso nos fastidia a nosotros, pero por educación nosotros mejor no tratemos de entrar en un dilema, en un lío ahí de ese tipo, ¿no? Bien, otro, por ejemplo, puede ser que tú describas objetivamente dicha conducta. Mire, señor, señora, no me parece esto, con mucha educación, mucha delicadeza, ¿no? Bueno, este es su punto de vista de usted, pero desde mi punto de vista como profesional, lo mejor es para su paciente, su hijo, su hija, o su ser querido que esté enfermo, es esto, ¿no? Bien, explicar, por ejemplo, también la conducta deseada. Por favor, cuando ustedes quieran expresar algo o dirigirnos al grupo de profesionales de aquí, al equipo de profesionales, por favor, háganlo con mucha educación, porque eso es muy importante, ¿no? La educación con la cual las personas nos expresemos y nos dirigimos en la vida, ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, otro punto también es comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado y las consecuencias negativas de que no se produjera, ¿ok? Mire, señor, mire, nosotros estamos trabajando por el bien de su ser querido, le estamos dando sus terapias, su terapia ocupacional, etcétera, todo lo que corresponde a sus tratamientos. Entonces nosotros queremos ver beneficios y cambios en su paciente. Entonces, ustedes como familia, queremos que ustedes también participen, que se comprometan en el cuidado de su ser querido para observar las mejoras, ¿no? No sé, lo que tú deseas, lo que se quiere ver. Bien, también hay otro punto que también no debemos dejarlo pasar, que es la interrogación negativa, ¿no? Muchas veces se trata de una técnica dirigida, por ejemplo, a suscitar críticas sinceras por parte de los demás. Bien, con el fin de sacar provecho de la información útil o de agotar dichas críticas si tienen un fin de manipulación, ¿no? Bueno, inclinando al mismo tiempo nuestros críticos a mostrar su asertividad y demostrándoles que no podrán manipularnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú puedes ser muy asertivo, pero siempre ser crítico, dar tu punto de vista, sin lógicamente mostrar falta de respeto a los críticos, ¿no? Ahora, aquí este es el punto al que vamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué es diferente el técnico de enfermería psiquiátrica de otros técnicos de enfermería? Así es. ¿Por qué? ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. El técnico de enfermería, ¿no? Que labora con personas que están recibiendo tratamiento de una enfermedad mental, ¿ya? Vamos a ver que el trato con un enfermo psiquiátrico es más difícil que otro tipo de pacientes, ¿ok? Bien. Entonces vamos a ver por qué. Porque muchos de ellos son imprevisibles y el tiempo de cuidado y el tratamiento que requieren estas personas es mayor que el de otro paciente. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como te estoy diciendo, son imprevisibles. Tú muchas veces no sabes cómo van a reaccionar a las terapias y todo eso. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Por eso que muchas veces el trabajo con este tipo de pacientitos agota al profesional, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a ver que al ser un peligro para él mismo, o sea, para el mismo paciente, obligan al personal de enfermería a pasar más tiempo junto a ellos que pacientes con otro tipo de problemas. Lógico. Ustedes ven, por ejemplo, a un paciente diabético, un paciente de cirugía, a un paciente en emergencia o en cuidados intensivos, tú atiendes, pones tus tratamientos, le brindas su comodidad y confort, etcétera, y bueno, vas y te dedicas a otro, ¿no? En el caso del paciente con este tipo de problemas de salud mental, es diferente, ¿ya? Entonces, viene a ser un poco más difícil, es más difícil, ¿no? Estos pacientes al cargo de tus cuidados y sobre todo que se relacionen con ellos o viceversa, ¿no? Entonces, aquí es vital que los técnicos de enfermería, ¿ya? Los técnicos de enfermería o enfermeras obtengan información del paciente
para hacerla llegar al médico y conozca mejor la evolución del mal o del problema que está padeciendo su paciente, ¿no? Esto siempre, ¿por qué? Porque enfermería está a las 24 horas, en los 3 turnos, mañana, tarde y noche, ¿ok? El médico viene, deja sus recetas y se va, ¿ok? Nosotros lo llamamos cuando hay ciertas emergencias o cambios contradictorios, algo que no está bien, entonces el profesional detecta eso y llama a su médico, ¿ya? Por eso yo decimos, enfermería está a las 24 horas del día con el paciente, por eso conoce más de la problemática del paciente. Y eso es muy bueno informarlo al médico tratante, ¿ya? El trato con estos pacientes exige mucho más a nivel físico, a nivel mental y emocionalmente que con otros pacientes. Aquí el profesional se agota más, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los pacientes normalmente, como les decía, son imprevisibles, ¿verdad? Entonces, bajo tensión o presión, se vuelven mucho más, ¿no? Entonces, el personal de enfermería en su labor requiere de adaptabilidad y flexibilidad en el trabajo. ¿Cómo lo voy a tratar en este caso? Si el paciente se pone furioso, si el paciente se pone así, entonces, ¿cómo tienes que tratarlo? ¿Ves? Ocasionalmente, el paciente debe ser controlado por el personal de enfermería. Debemos estar alerta contra los arrebatos o a veces alteraciones repentinas de los pacientes psiquiátricos. Son impredecibles, como les digo, ¿ya? Entonces, en eso hay que estar pendiente siempre. Bien, por ejemplo, aquí también es muy importante que la comprensión y la empatía del personal de enfermería hacia el paciente psiquiátrico, ¿no? La profesión de enfermería psiquiátrica o sus técnicos exige una buena resistencia física, ¿ok? Así como buena resistencia física, también tu resistencia emocional, mental. La labor del personal de enfermería psiquiátrica se centra únicamente en el área de salud mental, ¿ok? Entonces, la seguridad es mucho mayor en la enfermería psiquiátrica. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar pacientes que tú no sabes ellos en qué momento los puedes encontrar deprimidos, ansiosos, o que de repente tenga pacientes con intenciones suicidas, ¿no? Con intentos suicidas. Hay diferentes manifestaciones, entonces tú tienes que estar al tanto de estos cambios. El personal que se dedica a este tipo de pacientes debe recordar que está dando ayuda a personas con mucha necesidad de auxilio, ¿ok? Porque son pacientes que debemos manejarlos con mucho cuidado y en ellos, lógicamente, plasmar todos los conocimientos adquiridos que tú vas a obtener y estás obteniendo a través de capacitaciones que tú vas a obtener, ¿no? Si te dedicas a esta rama de la enfermería. Por ejemplo, los cuidados del profesional de enfermería, tanto la enfermera como el técnico de enfermería en pacientes en esquizofrenia, vamos a conocer un poquito esta enfermedad, ¿ya? La esquizofrenia es una enfermedad mental, ¿sí? Que se caracteriza porque el paciente presenta ideas delirantes, ¿no? Él también presenta alucinaciones. Las alucinaciones vienen a ser esas percepciones que él las vive. Por ejemplo, hay alucinaciones auditivas. Él escucha voces que le dicen, hazle daño a él, a ella. Él nomás o ella lo escucha, ¿ok? Tú no lo escuchas, sino ellos nomás. Hay alucinaciones táctiles, siente que lo tocan. Hay alucinaciones olfativas, sienten olores que otros no sentimos. Hay alucinaciones, el paciente también presenta, por ejemplo, un lenguaje desorganizado, es decir, muchas veces ellos dicen incoherencias, ¿no? Entonces, de eso trata la esquizofrenia. Ahora, ¿cómo más o menos el profesional debe manejar esto, ¿no? Bien, esta enfermedad es un conjunto de trastornos que se manifiestan por alteraciones características del humor y de la conducta de la persona afectada. El pronóstico, muchas veces con las terapias mejora cuando el paciente tiene antecedentes de buen ajuste social, laboral y sexual. Vemos a muchos esquizofrénicos laborando en su trabajo, cumplen con sus horas de trabajo, etcétera, ¿no? Son diferentes grados también de esquizofrenia y son diferentes tipos también de esquizofrenia. Entonces, en este caso, cuando el paciente tiene un buen ajuste social, laboral y sexual, o sea, una vida normal. ¿Sí? Ahora, cuando el inicio de la enfermedad es agudo también, ¿no? O tal vez de repente si hubo un evento desencadenante que desencadenó esta enfermedad.
porque muchos dicen que la esquizofrenia, según los estudios, manifiestan que la esquizofrenia tiene un factor que es la genética, ¿no? En mi familia hubo un esquizofrénico, en mi familia ahora también, en cualquier momento, de repente yo llevo el gen y desencadena ese problema, ¿se dan cuenta? Entonces también, ahora puede ser que también un trauma, un golpe en la cabeza o otras situaciones, son diferentes factores que lo manifiestan, ¿ok? Ahora, si hubo un evento desencadenante, hay que notar también que el paciente muchas veces, ¿no? Probablemente estará tomando medicamentos como tranquilizantes mayores o antipsicóticos. Bueno, realmente los antipsicóticos son los tratamientos que se les brindan a ellos. O también, por ejemplo, en el proceso de las enfermedades mentales, en unos estudios nos manifiestan que muchas de ellas se deben a desequilibrios neuroquímicos, o sea, en la neuroquímica cerebral, ¿no? ¿Cuáles son estos neurotransmisores cerebrales que son muy importantes en nuestra vida? Son la serotonina, que le llaman la hormona de la felicidad, es cuando estamos felices, contentos, nos sentimos bien con nosotros mismos y los demás. La dopamina es otra de las hormonas o neurotransmisores que nos hace sentir bien. La oxitocina, ¿no? También llamada la hormona del amor, le dicen, ¿no? Del abrazo. Las endorfinas, que son como analgésicos naturales que segrega nuestro cuerpo. Entonces, todos esos neurotransmisores hacen que nosotros llevemos nuestra vida normal, que nos llevemos bien con nosotros mismos y con las demás personas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estas conductas o problemas, ¿no? Que pueden haber en estos pacientitos, ¿no? Por ejemplo, conductas o problemas que pueden presentarse en ellos, por ejemplo, vamos a ver una conducta retraída, vamos a ver de repente en un paciente, ¿no? O inhibida, o tal vez una conducta regresiva que está recordando mucho, o de repente el incremento de la ansiedad, agitación que puedan presentar. De repente tal vez ustedes van a observar una disminución en la autoestima del paciente, alucinaciones, ideas delirantes, o un pensamiento desorganizado, malas relaciones interpersonales que ellos te cuentan, te manifiestan, dificultad también para entablar comunicación verbal. Entonces también puede haber una exageración a los estímulos, ¿no? Agresión hacia sí u otras personas o a la propiedad, por ejemplo, cuando decimos las cosas, rompen las cosas, ¿no? Alteraciones del sueño, pueden padecer de insomnio, ¿no? Fatiga. Entonces también pueden haber trastornos del apetito, ¿no? Y puede haber una situación de nutrición deficiente en el paciente, ¿no? Puede también presentar conflictos sexuales, tal vez también a nivel digestivo, estreñimiento, o tal vez en el caso de las mujercitas, trastornos menstruales. ¿Ve? Entonces, todo esto suele presentarse, ¿no? Bien, entonces en el corto plazo, por ejemplo, nutrición suficiente, hay que nutrirlos bien, ¿ya? Mantener al paciente en un ambiente de seguridad, como el profesional va a ayudar. También entablar una comunicación y crearle confianza en un ambiente de tranquilidad, a aumentar su capacidad del paciente de tratar de comunicarse con los demás, ¿no? Disminuir las alucinaciones a través de los tratamientos antipsicóticos que el médico psiquiatra le deja al paciente, ¿no? Reducir la lesión o la actuación de impulsos. Y trabajemos en la autoestima del paciente. ¿Qué objetivos a largo plazo del tratamiento queremos nosotros? Identificar y utilizar las fuerzas y las potencialidades y desarrollar la mejor imagen del paciente. Alcanzar y mantener un nivel máximo de funcionamiento de él y en sus relaciones personales e intersociales, ¿no? Hacer que el paciente acepte y se encare con eficacia a la enfermedad, la necesidad de seguir tomando alimentos, etc. ¿Se dan cuenta? ¿En qué consiste nuestro plan de enfermería? Por ejemplo, disminuir la conducta inhibida, ¿no? Que no sea tímido, que exprese, ¿no? Proporcionar una actividad estructurada dirigida a objetivos, trabajar en ello. Aumentar la autoestima del enfermo y sus sentimientos de valía. Esto es muy importante, ¿no? Todas las personas sabemos que somos personas que valemos, que somos importantes. Cada uno de los seres humanos que estamos en la tierra somos personas importantes, ¿ya? Orientar al enfermo en la realidad, ¿ok? Porque él muchas veces se encuentra desorientado, ¿no? Incrementar la capacidad de este enfermo para diferenciar entre el concepto de sí mismo y el ambiente externo donde se está desarrollando. Ayudarlo a restablecer los límites del yo, de su yo interno, de su yo, ¿no? Su relación con los demás también.
asegurar un medio ambiente de seguridad para el enfermo, o sea, un ambiente seguro, donde no haya objetos donde no haya objetos que puedan lastimarse, etcétera, ¿no? O sea, un ambiente de seguridad, porque es nuestro trabajo, ¿no? Conservar un ambiente seguro, terapéutico, para todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ayudarlo en todo lo que concierne a valorarse a sí mismo, ¿no? Bien, entonces, ayudar al enfermo a superar su conducta regresiva, ¿no? Por ejemplo, de recordar vivencias, evaluar el nivel de funcionamiento del paciente, establecer un contacto con el nivel de conducta del paciente, conocerlo bien, ¿ya? Dentro de unos segunditos se va a borrar y se va a cortar, ¿ya? Ingresan nuevamente, chicos, ¿ya? Ayudarlo a que exprese sus sentimientos, ¿no? A aliviar su ansiedad. Cuando ustedes están tristes, están ansiosos y ustedes conversan con alguien, se sienten bien, ¿verdad, chicos? Y eso es muy importante, que el profesional sepa escuchar a la persona, a tu paciente ansioso, que se encuentra inquieto, conversar con él, sacarle por qué se siente así, o sea, que exprese eso, ¿ya? Establecer contacto con el nivel de conducta del enfermo, alentarlo a que exprese sus sentimientos y ayudarlo a aliviar su ansiedad, ¿ok? Procurar que el paciente se percate de lo que en él se espera. Nosotros queremos su mejoramiento, definitivamente, ¿no?